Bienvenidos en este día a este programa, que es un programa de bendición, un programa que es por la palabra. Y hoy vamos a estar hablando sobre un tema que es hombres de valor. Yo soy el pastor Jorge Lucas Escribano y quiero en este día elaborar ese tema, ya que siempre se habla de las mujeres, de las madres, las abuelas. De hecho, hay una oficina de procuradora de las mujeres, el Día Internacional de la Mujer. No sé si hay el Día Internacional del Hombre, pero hoy es un buen día para reflexionar sobre lo que es un hombre de valor, mirando en primer lugar que hay una de las cosas que define a un hombre, su identidad. Y hablando de identidad, busqué una definición que está en el diccionario de la Real Academia Española, que habla hecho de ser alguien o algo el mismo que se supone o se busca. Conciencia que una persona o colectividad tiene de ser ella misma y distinta de las demás. Identidad también es conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a las demás. La identidad permite mirar personalidad, permite identificar, ya que trae unos rasgos propios a una persona o entidad, y también establece el principio para la filiación, que no es otra cosa de la familia de donde tú sales, porque eres hijo de tus padres, nieto de tus abuelos, hermano de tus hermanos, primo de tus primos, sobrino de tus tíos. Eso corre en la sangre, en lo que en el derecho le llaman el árbol genealógico, y de ahí se definen las cosas. Por eso ustedes van a ver que no existe una definición de familia en los códigos de civiles del mundo, excepto de un tiempo para acá, que la ideología woke o la agenda del caos, pues tratando de crear nuevas definiciones, inventarse cosas que no existen, que es imposible cambiar la naturaleza, pues tratan de definir algo. Y yo recuerdo cuando se discutía el Código Civil de Puerto Rico en una comisión que se llamó Comisión Conjunta para la reforma del Código Civil, una cosa así. Le metieron como 30 millones de dólares, tuvo más de 25 años ahí en la legislatura, gente viviendo parasitariamente de eso. Y todo iba dirigido a cambiar el capítulo de familia. Todo lo demás fue estético y toda una serie de cambios, pero realmente la sustancia era implosionar el concepto de familia que había, y eso usted lo puede mirar en el primer informe, que es el capítulo introductorio. Antes de hacer estudios, antes de citarle gente, antes de leer algo, arrancan con un informe introductorio donde ya estaban todas las conclusiones. Me parece esas naciones donde ya los resultados de las elecciones están antes de que se celebren las elecciones, que cuando alguien va a meter el primer voto en la urna ya está llena. Pues así son estas comisiones y así funcionó en la legislatura de Puerto Rico. Comenzó en el 1997 y terminó en el 2020, básicamente, cuando se aprobó el código. Y yo creo, no sé si todavía queda vigente esa comisión, pero es interesante que todo fue dirigido a tratar de meter ahí una definición de familia y otras cosas que cambiaron para meter la relación macho-macho, mujer-mujer y todo ese tipo de cosas que hoy en día tú las miras y siguen chocando con la naturaleza humana. Pero hablando de la identidad, ¿verdad? Se origina en Génesis capítulo 1. Yo quiero que usted sepa que cuando vamos también a Génesis capítulo 1, versos 26 al 28, y el capítulo 2, versos 16 y 17 de Génesis, que habla de que Dios formó al hombre diciéndole, mandó al hombre y le dijo, de todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres ciertamente morirás. Los fundamentos del reino de Dios, yo quiero que tú sepas esto, es que al Dios crear al ser humano, el soberano del universo decidió delegar a la humanidad el señorío sobre la tierra. Eso está en Génesis 1, verso 28, donde Dios bendice al hombre y a la mujer y les bendice y les dice multiplíquense, fructifíquense y administren, sojuzguen la creación. Así que el poder y autoridad y la autoridad humana para el ejercicio de ese señorío se originan en el mandato divino de hacer a los seres humanos a su propia imagen y semejanza.
Por eso es que el ser humano puede administrar. Los animales en la creación no administran nada. Viven gregariamente en unos casos, en otros están separados, pero no de una manera donde se dan instrucciones y demás, sino que siguen un instinto que Dios les dio. También la habilidad humana para regir la tierra descansa en la continua obediencia a la autoridad de Dios como Señor de la creación. Para poder perpetuar la creación hay que cuidar la creación. Eso no es de los movimientos que cuidan la naturaleza y el ambiente y todo ese tipo de cosas, sino que al ser humano eso se le encargó desde Génesis capítulo 1. Y encima de eso, el poder del ser humano para reinar en la vida depende de su fidelidad a la hora de obedecer los mandatos de Dios. Todo eso está establecido en su palabra poderosa. Si fuéramos a Primera de Crónicas, vamos a buscar un momentito, en Primera de Crónicas, capítulo 29, los versos 10 al 16. Vamos a buscarlo aquí. Primera de Crónicas 29, versos 10 al 16. Hay una alabanza de David que David le hace a Dios. Y dice, asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Dios delante de toda la congregación. Y mira lo que David compuso y le canta a Dios. Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Dios, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos, porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Y por ahí sigue hablando, ¿verdad?, de los preparativos para la casa del Señor. Así que de entrada, el ser humano tiene una identidad que se origina en Dios. Tú no eres cualquier cosa, tú eres parte de ese propósito divino. Y cuando yo miro esta expresión, ¿verdad?, que está en Génesis, que es el comienzo de todo del ser humano, pues se fundamenta no solamente que se origina en Dios, sino que se fundamenta en su palabra que es eterna, su palabra que es verdadera, su palabra que es cierta, y que cuando yo miro esta palabra poderosa, tenemos lo que se llama identidad, que yo te señalaba al comienzo del programa, que es un rasgo distintivo que nos distingue de los demás seres hechos en la creación, donde Dios nos asigna de su imagen y semejanza. Cuando voy al verso 18, dice, no es bueno que el capítulo 2 de Génesis, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y tú ves en la narración que se forma todas las bestias del campo y las aves de los cielos y ponen a Adán a que nombre, a que le designe nombre a cada una de estas criaturas. Y Adán le pone nombre, dice el texto, que él le pone nombre en el verso 20 a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado. Y mira el final de ese verso 20 del capítulo 2 de Génesis. Mas para Adán no se halló ayuda idónea. O sea, dice, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Así que hay algo distintivo en la creación que no encaja, no hace sentido, no se conecta a lo que Dios hizo con Adán. Y por lo tanto, eso nos lleva a pensar que hay unos elementos que son distintivos en el ser humano. Encima de eso, el ser humano tiene algo que además de lo que identifica como un ser pensante, un ser que tiene conciencia, un ser que tiene responsabilidad, ya que administra para otro, y ese otro no es otro que Dios, que es el dueño de todo. También hay una cosa que se llama dignidad, que le da al ser humano unas características donde
es la joya de la creación, está por encima de todo. De hecho, cuando hablamos de las mujeres, que Dios las hizo distintas a los hombres, vemos que Proverbios capítulo 31 te dice que todos los tesoros juntos de la tierra no compran el valor de una mujer, que todos los tesoros juntos de la tierra no pueden, por así decir, adquirir ni compensar de alguna manera el valor de una sola mujer sobre la faz de esta tierra. Así que cuando tú miras las constituciones de muchas naciones civilizadas en este planeta, como en el caso de Puerto Rico, que fue del siglo pasado ese acopio de constitución, que es lo que se llama la Ley 600 del Congreso de los Estados Unidos, hay una parte que dice la dignidad del ser humano es inviolable. O sea que la Constitución te mira, te ve y dice, tú tienes dignidad. O sea, la reconoce. La Constitución no te da dignidad. El Estado no te puede conceder dignidad. Tú la traes de nacimiento porque tienes imagen y semejanza de Dios. No hay otro como tú. De hecho, los sistemas de identificación en la justicia criminal, de los más básicos, al comienzo del siglo pasado y finales del anterior, están las huellas digitales, donde no existen dos huellas digitales idénticas en ningún ser humano. Hay billones de seres humanos, todos con huellas distintas en sus manos, y por eso tú ves que en las investigaciones, cuando ocurre algún acto criminal, tratan de llevar lo que son la gente de servicios técnicos a levantar huellas, porque si existen huellas en ese lugar, se identifican en una base de datos o se sigue alimentando esa base de datos, pero si se encuentra que es correspondiente a una persona, no hay duda que esa persona estuvo en ese lugar. ¿Por qué? Porque esa huella digital es única y identifica a un ser humano. Así de perfecto es Dios. Pero en adición a eso, hoy en día está la prueba del DNA, que eso también es único y característico en el mundo. Antes eran las pruebas serológicas. Cuando habían controversias de paternidad, pues se le hacía una prueba de sangre al hombre, a la mujer, al niño, y eso daba un porcentaje de probabilidades de paternidad. Y interesantemente, pues sigue evolucionando la ciencia y llegan las pruebas de DNA, que son exactas, son excluyentes. Eso significa que tú niegas ser padre de un niño y te hacen la prueba a ti, al niño y a la madre, y dependiendo del resultado de esa prueba, exponencialmente, pues al evaluarse y hacerse la prueba, determina si es o no es. O sea, excluye categóricamente a esa persona. Si señala que es, la probabilidad de que no lo sea es 1 en 1.000.000.000. Y todavía estamos en billones de seres humanos. Así que tú tienes que usar la galaxia, los marcianos, qué sé yo, cualquier otra cosa para decir que ese no es tuyo. Y esa prueba está ahí. Así que lo que es esa dignidad del ser humano, que es única, que es característica que tiene el ser humano. Los demás animales en la creación no tienen eso. Son características del ser humano. Otra cosa que también, por así decir, identifica al ser humano, es que el ser humano tiene vocación y la capacidad de ser multivocacional. Hay gente que tiene eso y trabaja una temporada en algo, pero no les gusta mucho. De hecho, conocí un joven que se graduó ahora de una clase de medicina y finalmente esa es su vocación, pero antes de eso estudió ingeniería y antes de eso se graduó de abogado y revalidó, o sea, es abogado, ingeniero y médico, ha estado estudiando toda su vida, tiene casi 40 años, y finalmente pues va a ejercer la medicina, pues es lo que se llama multivocacional. Tiene la inteligencia, la capacidad para estudiar, pero la vocación es distinta. La vocación es esa parte donde tú disfrutas lo que estás haciendo, donde te esmeras y te comprometes en trabajar en eso que Dios te puso en el corazón. Pues esas características caen dentro de lo que te identifica a ti. Pero en adición a tu origen, a que estás fundamentado en la palabra de Dios, a que tienes una identidad, a que tienes una dignidad, también tenemos lo que se llama, y de vocación, tenemos lo que se llama
conciencia. Y en esa conciencia es que en ese mandato de Dios, Dios mete en el corazón del ser humano unas instrucciones para que las puedan seguir. Por eso es que en esa conciencia, que es el juez que todos tenemos por dentro, es el juez que te advierte cuando estás haciendo las cosas fuera del marco de referencia de lo correcto, pues se despierta y te dice, oye, aquí hay algo que no está bien, no te sientes bien. Ese juez te incomoda o te felicita cuando estás haciendo las cosas bien. Te pone alerta a la realidad que estás viviendo y el impacto que tú estás causando. En adición a eso, nuestra identidad, cuando nosotros estamos en Cristo, nos da filiación. Filiación es que somos hijos de Dios. En Juan capítulo 1 y verso 12 dice que a los que recibieron a Cristo como Señor y Salvador de su vida, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Escucha bien, varón que me estás escuchando. Madres, tías y abuelas que están criando y hasta hermanas de sus hermanos que son varones. Es importante reconocer esa persona, esa identidad que Dios le dio. Participar en la formación de ese ser humano que cumpla con el propósito con el cual Dios lo trajo a la faz de esta tierra y que dentro de esa formación que Dios le da, de esa afiliación, entiendas que una cosa es ser criatura de Dios porque fuiste creado por Dios en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que caminemos en ellas. Eso no lo digo yo, eso lo dice el libro de los Efesios, allá en el capítulo 2 y verso 10 por ahí, que fuimos creados por Dios en Cristo Jesús. Porque Cristo participó en la creación y Dios estuvo en la creación y el Espíritu Santo también. Pero dicho esto, dentro de esa manifestación familiar, por así decir, en esa filiación, esa es la filiación natural, pero hay una filiación espiritual. Ser hijo de Dios es distinto a ser criatura de Dios. La criatura de Dios fue hecha por Dios con las capacidades para estar conectados a Él, seguir sus instrucciones, tratar de conectarse con Dios. Por eso es que el ser humano tiene adoración, algo va a adorar. Cuando tú adoras al Creador, tú estás en lo correcto. Cuando te olvidas del Creador y le das loas a algo de la creación, te desvías del propósito divino y te conviertes en un idólatra. Idolatrar un objeto de la creación, algo de la creación se llama idolatría. Hay que adorar al que creó las cosas. Nosotros no estamos buscando señales. Nosotros adoramos al que hace las señales. Nosotros no estamos buscando milagros. Nosotros honramos al Dios que hace los milagros. Que te ha dicho, clama a mí, yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que mirando lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versos 9 y 10, que te da una caracterización de lo que es la identidad. Todo creyente en Cristo es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncies, para que vivas, para que alumbres donde quiera que estás con tu conducta y hables de la obra de lo que Dios ha hecho en tu vida, de lo que tú eras a lo que tú eres, de las posibilidades de ese Dios soberano sobre ti, cómo te ha cambiado, cómo te ha transformado y cómo puede cambiar tu lamento en baile, cómo puedes mejorar las cosas en tu casa. Por eso yo te invito en que medites en toda esta palabra que te estamos dando, que puedes entrar a una cosa que se llama Spotify o a YouTube y pones programa por la palabra y suscribirte ahí. O puedes también entrar a la página de internet del Centro Cristiano Vida Abundante. Pones Centro Cristiano Vida Abundante de Bayamón y te va a salir ahí la dirección de la página de la iglesia. Puedes entrar ahí también y vas a ver los bosquejos de muchos de los sermones mismos grabados, muchos de los estudios bíblicos de todos los maestros de la casa, y tener la información para tomar tus notas y repasar los textos de lo que nosotros estamos hablando. También te puedes comunicar conmigo para la oración al 787-787-6870. Te invito, 787-6870, ese es el número de teléfono de la oficina del Centro Cristiano Vida Abundante en Riverview, Bayamón, y te puedes comunicar conmigo ahí
Estoy en la carretera 168, esquina calle 1, en Bayamón, al ladito del Cementerio Nacional, frente al Cementerio Porta Coeli. Seguimos hablando en esta etapa del programa sobre lo que sigue siendo la identidad del ser humano. Dios hace al hombre con un plan y con un propósito. Y hemos visto hasta ahora lo que uno se origina en Dios, que está fundamentado en lo que Dios dice, y lo que Dios dice no cambia, sigue ocurriendo perpetuamente. Lo que es la identidad de ese ser humano que lo distingue de todo lo demás, la dignidad que tiene ese ser humano, que hay que respetarla. Cuando tú miras a tu vecino, a tu amigo, a tu hijo, al que sea, tiene semejanza de Dios y por lo tanto tiene la misma dignidad que tú tienes. Y hay que respetarla y honrarla porque viene de Dios mismo. En adición a la vocación y a la conciencia que tiene el ser humano, vemos lo que es la filiación para todos aquellos que han creído en Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y por eso, si no tienes esa fe, yo te invito a que hoy digas, yo quiero recibir a Cristo como mi Señor y mi Salvador, para que pases no solamente a una etapa de filiación donde tienes entras a la familia de la fe, sino que eres parte de ese propósito divino que empieza a cumplirse en ti. Pero en adición a eso, miro la caracterización que hace la epístola de Primera de Primera de Pedro, cuando habla de que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas donde estábamos a su luz admirable. Pero cuando seguimos mirando en las Escrituras, ¿qué somos? Se supone que todo creyente en Cristo Jesús está llamado a vivir de forma tal que su conducta sea una lámpara. Su conducta equivale a iluminar a aquellos que rodean a uno. Enseñarles con nuestra conducta a hacer las cosas correctamente, a conducirnos ordenadamente. Por eso tú ves que cuando tú ves un varón que es una persona seria, que es una persona correcta, que trata bien al prójimo, que es una persona ¿verdad? Sosegada, que controla sus impulsos y sus emociones, todo el mundo lo admira. La persona dice, no, es una persona confiable, porque demuestra unas características con su conducta que inspira a la gente que la rodea de respeto, consideración, un propósito para imitar, porque son personas que pueden ser imitadas porque su conducta es buena. Y Cristo, mira qué interesante, en lo que se llama el Sermón del Monte. Ese sermón, que es su primer discurso largo, hay comentaristas que dicen que eso fueron un par de días de Cristo hablando en aquel lugar y que la gente iba a este lugar y se reunían. Estuvo hablando los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, que es un bosquejo grande de los diversos temas que Cristo cubrió. Y comienza con las famosas bienaventuranzas. Y cuando tú miras esas bienaventuranzas, poco después que habla de bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, dando a entender que el reino de los cielos está disponible para todos aquellos que reconocemos nuestra pobreza espiritual. Y si somos pobres espirituales, necesitamos la provisión de Dios en esa pobreza. Poner la fe en Dios, que es el único que puede nutrir nuestra vida y salvarnos de la condenación. Así que cuando tú sigues leyendo un poquito más adelante, en los versos 13 al 15, habla, vosotros sois, ustedes son la sal de la tierra, que no es otra cosa que con nuestra conducta evitamos la podredumbre. Haciendo las cosas correctas, frenamos el caos. Por eso los buenos siempre son más numerosos que los malos. Lo que pasa es que en muchas ocasiones los buenos se quedan callados, la mayoría silente, se siente cómoda en algunas cosas y no quiere meterse en controversias ni en problemas. Y realmente como que permiten que pasen unas cosas, pero la gran mayoría son gente buena, gente honesta, gente honrada, gente decente. Y si esa buena conducta se manifiesta, contiene la putrefacción, la descomposición, preserva la vida de las cosas.
Por eso tú vas a ver que es simbólico cuando Cristo le dice a la gente, ustedes son sal de la tierra, no es que están salados, es que como cuando tú vas a hacer mantecado, que ponías ese garrafón y otro con hielo y uno adentro, donde tú pones la mezcla que vas a hacer y que quieres y empiezas a batir y ese frío permite que se forme ese tipo de helado o de mantecado. Pues para preservar ese hielo le ponen sal, para que tarde en derretirse. Eso es una de las metáforas que tiene esa expresión de Cristo, que eres sal de la tierra para preservar. Pero en adición a eso, la sal tiene sabor, en adición a eso tiene unas cualidades de diversos usos y el cristiano se compara con ser sal, algo que cambia el sabor de lo que está a su alrededor, algo que preserva. Pero en ese mismo expresiones de Cristo dice, además de ser sal de la tierra, y si no haces lo que tienes que hacer, para nada sirve. Pero habla de ustedes son luz del mundo y tienen que dejarse ver. Y una luz cambia el ambiente que la rodea, extingue la oscuridad. Una luz termina la incertidumbre. Una luz expone lo que hay a su alrededor. Una luz va a permitir que puedas ver. Por lo tanto, te saca de la oscuridad. La luz te coloca en el campo de poder evaluar diversas opciones. Ser luz es aquello que ayuda a extinguir la tiniebla. Y lo dice, ustedes son la luz del mundo. Y de la misma manera que una ciudad no se puede esconder si está encima de una montaña, de esa misma manera una luz no puede esconderse debajo de una mesa porque no tiene sentido prender una luz para esconderla, sino que tú la pones en lo alto para que alumbre a todo el cuarto, para que alumbre a todo tu entorno. Y tú como creyente, como persona de Dios, como hombre de familia, como el varón, como el hombre de valor, como el abuelo de la casa, de la familia, que tienes la primogenitura, como el padre de familia, aunque te hayas divorciado, no dejas tu rol de ser hombre, de influir positivamente en tus hijos, como el buen tío, como el buen hermano, el primo. De hecho, el Código Civil que enmendaron y cambiaron, todas estas comunidades woke, eliminó la figura del hombre razonable y prudente. Eliminaron la figura del buen padre de familia. ¿Sabes lo que es eso? Son tan bárbaros, tan desviados y tan descarriados, que eliminan la figura del hombre razonable y prudente, porque todo va en línea con atacar la hombría, pero eso sigue existiendo todavía, aunque lo eliminaron del código y nunca más lo van a poner, porque para eso se necesita otras cosas que no vamos a discutir en este programa. Pero caracterizar al hombre como el hombre razonable y prudente es aquel que toma decisiones usando sus 5 sentidos, en protección de su familia, el buen padre de familia, que cumple su rol. Eso estaba en la ley, estuvo por muchos años, hasta el 2020. Y hay gente que por cosas que hicieron todavía están pagando las consecuencias de eso que hicieron, porque Dios es un buen patrono y Dios paga bien y no se queda con nada de nadie. Pero mirando en esa identidad de que tienes que ser luz en medio de las tinieblas para terminar con la oscuridad y la incertidumbre, también somos ciudadanos, ¿verdad?, del reino de los cielos. Y en Efesios capítulo 2, verso 19, mira qué interesante, del verso 10 dice que somos hechura de Dios, creados para buenas obras. Y yo encontré una nota interesantísima, que hechura es del verbo hacer y significa, la palabra designa un producto manufacturado, un diseño producido por un artesano. Poemia, en el idioma griego se llama esa palabra, hace énfasis en Dios como diseñador, maestro, en el universo como su creación y en el creyente redimido como su nueva creación. Antes de nuestra conversión, nuestras vidas no tenían ni rima ni razón. La conversión nos trajo equilibrio, simetría y orden. Nosotros somos el poema de Dios, su obra de arte, hechura de Dios. Permite que no solo seas creación de Dios, sino que pases a ser hijo de Dios, que cumplas ese propósito para el cual Dios
te ha creado y me creó a mí también. Pero hay otra caracterización de esta identidad del ser humano que está en el lenguaje del derecho internacional. Y de hecho el apóstol Pablo lo cita porque él era abogado. El apóstol Pablo, como ustedes saben, era abogado, era miembro del tribunal del Sanedrín. Y en 2 de Corintios capítulo 5 y verso 20 habla de que el creyente en Cristo, del hombre de valor, es un embajador en nombre de Cristo. Tiene la función de llevar el mensaje de Dios. Está rogándole al ser humano en el nombre de Cristo que se reconcilie con Dios. Una de las funciones del hombre que tiene familia, del cabeza de familia, es influir en la vida de su familia, moldeándolos con su ejemplo y con su devoción y su práctica, para que todos tengan devoción con Dios. Recuerdo este varón que dijo un día, comenzando el año, mi primera resolución de año es que todo lo que viva bajo este techo, todo lo que esté bajo el techo de esta casa, tenga el respeto a los valores del reino de los cielos. Y empezó él con su ejemplo y dijo, de ahora en adelante vamos a ir a la iglesia, nos vamos a congregar. Y le dijo a los hijos, aquí nos vamos a congregar, y los llevaba y se le pusieron difíciles porque eran adolescentes, pero él dijo, si quieren tener carro, quieren gozar de un teléfono y de otras cosas, aquí hay que obedecer. Y todo lo que viva bajo este techo, pues mira, fueron entrando en el orden divino. Por eso te invito a que evalúes todos estos elementos que te he dado de lo que es la identidad, de lo que es ser un hombre de valor, y que comiences a ser un embajador del reino de los cielos. Y tú que me estás escuchando en esta hora, me alegra que estés sintonizando lo que debe ser el modelo de un hombre de Dios. Tanta necesidad que hay en medio de este tiempo de ver ese tipo de modelos, de personas de fibra, de integridad, de buen liderato, de que sean buen ejemplo, y que podamos evaluar toda esta palabra que nos ayude a enfocarnos en cumplir el propósito para el cual Dios nos creó. Te hablaba de que somos conciudadanos del reino de los cielos, miembros de la familia de Dios. Y cuando yo miraba ahorita la epístola a los Efesios, en ese capítulo 2, el verso 19 dice que la obra de Cristo nos da no solamente filiación, pero que ahora nos da la ciudadanía de los cielos. Dice, mas vuestra ciudadanía está en los cielos, desde donde esperamos la manifestación de Cristo. Si tenemos esa ciudadanía que es eterna, significa que las ciudadanías terrenales son pasajeras, son accidentalmente productos del lugar donde tú naciste. Y la gente pues defiende mucho esas ciudadanías y disfruta de muchos derechos que ofrece eso, y eso no está mal, eso está muy bien. Pero lo central es que hay una ciudadanía eterna, la del reino de los cielos. Y cuando miro, por ejemplo, en Efesios capítulo 2 y verso 19 dice, así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea, que cuando pasamos a ser miembros de esa familia, ese plan y ese propósito divino se manifiesta en nuestras vidas. Y lo repito otra vez, ya no somos extranjeros ni advenedizos. ¿Por qué? Porque tenemos pertenencia, tenemos ese lugar al cual todos vamos a llegar. Cuando uno parte de este mundo, al momento de morir, nuestra alma espíritu irá a esa presencia de Dios y el cuerpo se va a deshacer en la tierra, pero Cristo regresa en gloria y habremos de resucitar y esos cuerpos serán transformados. O sea que no va a ser el mismo cuerpo, sino una nueva creación de Dios. Pero ya no somos extranjeros, no somos advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Por eso es que en Gálatas, cuando miramos en Gálatas el capítulo 6, el verso 10, Gálatas capítulo 6 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Es interesantísimo que cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, pasamos a ser entonces, ¿qué?
parte de esa familia. Hay gente que me dice, yo no pedí nacer, o detestan su familia, o no quieren ser parte de esa familia, pero tienes la oportunidad de tener una nueva familia, que estamos adoptados por Dios en Cristo Jesús. Que lo bueno es que, distinto a la adopción humana, donde la gente se somete a los procesos terrenales para adoptar un niño y tenerlo como propio y darle el apellido y darle todo, dar esa oportunidad. La Biblia toma esa parte del derecho para ilustrar que cuando yo acepto a Cristo como mi único eterno Salvador, soy adoptado en la familia de la fe. Empiezo a tener pertenencia con esa familia. Paso a ser hijo de Dios. Y como hijo de Dios te da el acceso, el derecho. Perteneces a, tienes acceso a. Hay una provisión de Dios para todas aquellas personas que nos sometemos a ese señorío divino. Por eso es que el propósito de Dios es que lo adoremos, el propósito de Dios es que estemos en esa relación con Él. La palabra extranjero es interesantísimo, dice, se refiere a uno que habita como un transeúnte o peregrino en un país, sin los derechos de una ciudadanía. Tantas cosas que se están hablando ahora mismo sobre eso, ¿verdad? El vocablo aplica a Abraham y a Moisés, peregrinos en un país que no era el de ellos, y al cristiano que viaja por este mundo como un extranjero, cuya ciudadanía y residencia última se halla en el cielo. Por eso es que en la primera epístola de Pedro, vamos a buscarlo un momento, capítulo 2 y verso 11, dice: amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mantengan vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Eso es lo mismo que dijo Cristo en el Sermón del Monte, cuando le dijo a la gente, ustedes son luz. ¿Y sabe cuál es el premio? Que siendo luz, la gente viendo esa luz tiene la manera de conectarse con Dios, porque tus obras correctas y bien hechas los confronta y los alumbra con la oportunidad de hacer eso mismo, con la oportunidad de hacerlo bien, con la oportunidad de que imites los valores del reino de Dios. Y por eso es que Dios te está convocando en esta hora. Aquí yo estoy a la puerta y llamo, te dice el Señor, a que reconociendo esa identidad que ya Dios te dio, comiences a vivir ese propósito que al Dios crearnos a su imagen y semejanza nos capacita para caminar hacia ese objetivo que es tener comunión con Él. Por eso es que la palabra propósito significa ánimo, significa una intención de hacer o no hacer algo. Ese es el ánimo. También cuando tú tienes propósito, tienes un objetivo que tú pretendes conseguir. Hay gente que no tiene propósito, que no saben para dónde van, que no tienen una meta definida en la vida. Y tú lo ves, perdonen que use esa expresión, como dicen por ahí, en la lalandia. Los ves metidos ahí en una nebulosa, en una situación, en un limbo, como le llaman en algunos otros sectores, que no saben hacia dónde van, hay que estar empujándolos y moviéndolos para que hagan algo, porque no acaban de enfocarse en un objetivo. Y nosotros estamos de paso por este mundo, yo quiero que tú lo sepas, que estaremos en la presencia del Señor, pero mientras estamos sobre la faz de esta tierra, tenemos que cumplir el propósito divino. Por eso es que el Salmo 138 y verso 8 lo dice bien claro: Dios cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Dios, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y cuando yo te miro esta palabra que está en ese salmo, dice que tú puedes convertir en eso en tu oración. Y esta oración que tú vas a hacer, yo te invito a que la hagas hoy, un día como hoy, que quizás vas a compartir con tu familia, que vas a recibir llamadas y textos de personas que hace tiempo tú no escuchas de ellos. Que mires lo que es finalizar, el Dios que cumple su propósito en ti, que no desampare la obra de tus manos, es parte de esa oración. Dice, 1, Dios, yo te pido que cumplas tu propósito en mí.
Cuando yo miro que finalices, que realices, que satisfagas o perfecciones. Este verbo aparece 5 veces en el Antiguo Testamento. En 3 de esas veces se refiere a algo o a alguien que se ha propuesto un fin o ha desaparecido. Y tienes el Salmo 7, verso 9, el Salmo 12, verso 1 y el Salmo 77 y verso 8. En otras 2 veces se refiere al cumplimiento y perfeccionamiento de la obra de Dios en nuestra vida. Eso está en el Salmo 57, verso 2 y aquí en el Salmo 138. Por eso lo podemos convertir en una oración. Dios, yo te pido que cumplas tu propósito en mí. Te pido que me guíes, que me dirijas. Mira, oh Dios, te presento mi voluntad. Ayúdame a ceder, a someterme a tu mandato. Ayúdame, oh Dios, a hacerte caso. Renuévame la fuerza. Que tu Espíritu Santo produzca en mí el querer como el hacer. Por tu buena voluntad, que mi voluntad se afine a tu voluntad. Señor, me someto a tu señorío. Y le dices más, tu misericordia, oh Dios, que es para siempre. Esa misericordia que es que tú no me das lo que yo merezco. Que tengas misericordia de mí es que ejerzas sobre mí esa paciencia para darme la oportunidad de enmendarme, de corregirme. Hay gente que me ha dicho, pastor, pero qué lástima que ahora es que yo estoy buscando las cosas de Dios. No, Dios no llega tarde. Cumple tu rol ahora en este tiempo. Hombre que me estás escuchando, retoma tu rol, obedece lo que Dios te ha señalado. Si eres padre, sé buen padre, trata de ejercer ese deber. Si eres abuelo, tienes la primogenitura de tu familia, por lo tanto puedes influir en la vida de esos nietos. Si eres tío, puedes ayudar a tus hermanos en la crianza de sus hijos. Obedece, sométete a ese propósito divino. Y lo otro es que Él dice, no desampares la obra de tus manos. Nunca me ha desamparado. El Dios que te ampara en esta hora, al cual puedes clamar y Él te responde, es el que te invita a que te coloques en las manos de Él. Te invito a que me llames al 787-6870 para tu petición de oración, que puedas entrar a la página de Facebook o de Spotify. Pones Programa por la Palabra, te suscribes y tienes acceso a toda la información de estos programas que estamos compartiendo contigo hoy bajo este título, Hombre de Valor. Y es central que nosotros miremos lo que dice la Escritura. Ya te compartía que tenemos una obligación, todo hombre debe buscar lo que se llama la voluntad de Dios. De hecho, en el Evangelio de Juan, allá en el capítulo 5, tenemos el modelo de Cristo, que cuando vamos a ese capítulo 5, verso 30, Él está hablando sobre la vida y el juicio que vienen por medio de Él. Y en un momento dado Él dice lo siguiente, Él dice, no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Cuando yo miro esta palabra poderosa, que veo que ese ejemplo que Cristo nos da, que de hecho en Juan capítulo 8, verso 16 dice, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre, que Él hace siempre referencia a Dios Padre, Él que también es Dios y es parte de esa deidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, de esa unicidad de Dios que hay, nos muestra ese ejemplo de que nuestra vida debe estar caracterizada con hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? De buscar esa voluntad de Dios. Y cuando uno mira ese Evangelio de Juan, capítulo 5 y verso 30, en ese discurso sobre su relación como el Padre, en esa relación uno obedece lo que el Padre ha establecido. Y nosotros podemos mirar y tener ese modelo de Dios, pero en adición a buscar esa voluntad de Dios, no la de uno mismo, no hacer lo que se nos antoja. Y para poder hacer esa voluntad está revelada en las Escrituras. Por eso es bueno escuchar la palabra, por eso yo le doy gracias a Dios por todos esos que sintonizan esta programación y que nos siguen, que están pendientes de esta palabra,
que se han preocupado por buscar una Biblia, abrirla para empezar a leerla, como mi buen amigo Teodoro, que en ocasiones me da testimonio de lo que él está haciendo, y su hijo, que se llama Onyx, me dijo, mira, papá empezó a escuchar ese programa y empezó buscando una Biblia, se sienta, la abre y cada vez que tú citas una palabra, él empezó buscando en el índice, ya la va dominando un poquito mejor y toma sus notas. Y yo he visto cómo ha crecido espiritualmente. ¿Por qué? Porque busca esa palabra de Dios, la Biblia. Y cuando tú la empiezas a escuchar, la misma palabra te dice que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Empiezas a ver las cosas diferentes. Tu espiritualidad, que es una palabra que está tan en boga en un tiempo como este, empieza a crecer, se empieza a alimentar, porque recuerda que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Por lo tanto, en la manera que te vas a exponer a esa palabra de Dios, en tu ánimo se va a crear el deseo, el anhelo de buscar el complacer a Dios. Tratar de hacer las cosas como Dios dice. Esa es la manera correcta. Una vez entro en comunión con Dios, le hago caso y empiezo a revisar mi vida y a hacer las cosas, a modificar conducta. ¿Y cómo lo hago? Obedeciendo a Dios. Y ahí el Espíritu Santo de Dios entra en acción, hablando a mi espíritu, fortaleciéndome espiritualmente y dándome el querer como el hacer por su buena voluntad. Y como eso empieza a ocurrir de esa manera, esa unidad con el Espíritu Santo que nos va a guiar, nos va a dirigir, nos va a fortalecer, nos va a permitir el que podamos buscar esa voluntad de Dios. Y como dice Juan capítulo 6 y verso 38, no solamente busco esa voluntad, sino que hago la voluntad del Padre que envió a Cristo. Y qué bueno tener toda esa conjugación, porque el propósito que nosotros podemos tener en nuestra vida, acuérdate, que el propósito es el objetivo que se pretende conseguir. No es otro que parecernos a Dios, ser como Dios, imitando a Cristo, ser imitadores de Cristo. Como dijo el apóstol Pablo, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Condúzcanse como aquellos que imitan a Cristo. Es posible luchar y tratar de hacer lo que Dios nos manda en su poderosa palabra. Así que el propósito yo lo demuestro ejerciendo la misión que me encomendaron, que es obedecer a Dios, y al obedecerlo soy luz, y al ser luz soy sal, y al ser luz y sal bendigo a todos los que me rodean. Y un hombre de valor en un tiempo como este busca hacer las cosas como Dios dice y no como establece la cultura, porque cuando la palabra de Dios, la voluntad de Dios, choca con la cultura tiene que cambiar para modificarnos a lo que es la cultura del reino de los cielos, a lo que es el escatón, lo que ha de venir, al Cristo que regresa en gloria a levantar un pueblo para estar eternamente con Él. Y por eso yo te invito en esta hora a que le creas a Dios, a que no te rindas, a que le digas, Señor, yo necesito en esta hora cumplir esa caracterización que significa caminar en ese propósito divino. Y una de esas cosas que me permite caminar en el propósito divino precisamente es amar a Dios sobre todas las cosas, tener a Dios como prioridad en mi vida, complacer a Dios, porque Él me amó primero. No es porque yo me porto bien para que Dios me ame, es que ya Dios me amó y de tal manera me amó que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso es que amar a Dios es el primer y gran mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas, y como Cristo le contestó a un joven cuando le dijeron, ¿cuál es el mandamiento principal? Él dijo, mira, aquí hay dos mandamientos y uno que es bien principal es amar a Dios sobre todas las cosas y el segundo es semejante, ama a tu prójimo como a ti mismo. La relación vertical, que es hacia Dios, que si está correcta, mi relación horizontal hacia los demás seres humanos de la faz de esta tierra va a ser en línea con ese propósito divino. Así que puedo amar a Dios precisamente obedeciendo su palabra. El obedecer es mejor que los sacrificios. Eso está en el Antiguo Testamento. La gente pecaba y tenía que presentar sacrificios en el templo delante de Dios, pidiéndole a Dios que aceptara su sacrificio para el perdón de sus pecados. Pero
la Biblia dice, obedecer es mejor que los sacrificios, porque si obedezco estoy en comunión con Dios. Y si estoy en comunión con Dios, no he faltado, y si no he faltado, no tengo que presentar sacrificio. Así que te ahorras el presentar ese sacrificio que ya Cristo lo hizo en la cruz del Calvario, muriendo por ti y por mí, en nuestro lugar y en nuestro favor, para aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Por eso quiero darte, dentro de este segmento del programa, unos minutos para que medites en el modelo de héroe que todos debemos buscar, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y le estoy hablando a los hombres llamados a ser hombres de valor, ser ejemplo de su familia, ser ejemplo de sus hijos, sus nietos, ser ejemplo en la comunidad. Se necesita en este tiempo hombres que sean un modelo a seguir. Y por eso en este programa hemos trabajado el tema hombre de valor, dedicado precisamente a los hombres que en un tiempo como este, pues no se habla tanto de estos temas. Y yo creo que es pertinente en nosotros sacar este tiempo para reflexionarlo y viendo que el hombre de valor ama a Dios sobre todas las cosas, o sea que va entregado en devoción a tratar de complacer a Dios, obedecer su palabra, y al obedecer su palabra, uno se convierte en lámpara, se convierte en luz, porque alumbra, como dice Mateo capítulo 5 y versos 14 al 16. Pero en adición a eso, un hombre de valor implica que es sabio. Y la sabiduría, yo quiero dar una pequeña explicación sobre lo que es esto, porque la sabiduría, de hecho hay un libro en la Biblia que yo te invito a que lo mires y lo leas sistémicamente. Te lanzo este reto. El libro de la sabiduría, el libro de los proverbios. Y en este libro se recoge lo que es el principio de la sabiduría. Ese es el tema del libro. Aparece formulado en el principio de la sabiduría, que es el temor de Dios. Eso está en el capítulo 1 y verso 7. Las verdades como las siguientes nacen de múltiples experiencias humanas y que han resistido el paso del tiempo. Por eso estos principios que se recogen en el libro de los proverbios o en el libro de la sabiduría, dice así: la sabiduría, que es la habilidad de juzgar y es la habilidad de actuar de acuerdo con la dirección de Dios. Ese es el más valioso de los tesoros, el desarrollar esa relación con Dios para ser guiados por Él, la dirección de Dios. Y gran parte de eso lo hace el Espíritu Santo. Por eso es que uno se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios, que armoniza nuestro espíritu al Espíritu de Dios. Nos ayuda en la oración porque intercede con gemidos indecibles, nos guía hacia Cristo, es consolador, es Dios mismo, habita en el creyente. La sabiduría está a disposición de todos, pero su precio es elevado. ¿Por qué? Porque es la obediencia a Dios, está accesible a todos. ¿Quieres no tener problema? Obedece a Dios y tú te sujetas a lo que Dios dice y aún a tus enemigos los pone en paz contigo. Eso es lo que dice la Escritura, que cuando el hombre obedece a Dios, aún hasta sus enemigos lo dejan tranquilo. La sabiduría tiene su origen en Dios, no en uno mismo. No es un esfuerzo antropocéntrico de que gira alrededor de mi conocimiento. Es el Dios que alumbra, el Dios que me saca de la ignorancia y nace de prestar atención a lo que Dios establece. Por eso es que cuando uno empieza a hacerle caso a Dios, el entendimiento se aclara. La fe que me deja llegar más allá de la razón se fortalece. La fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. La fe es la certeza de las cosas que se esperan. La fe es la convicción de lo que no veo. En adición a eso, la sabiduría y la justicia andan juntas. Y cuando yo miro esta expresión, es bueno ser sabio y es sabio ser bueno. Cuando yo miro el Antiguo Testamento, una de las expresiones que tiene es que la sabiduría es consecuencia de hacer las cosas como Dios dice. Dice, y tendréis sabiduría cuando cuidéis de poner por obra los mandamientos de Dios. Si yo obedezco a Dios, soy sabio. Y cuando miro uno de los profetas, que no recuerdo si era Jeremías o Isaías, dice, y el efecto de tengo justicia y sabiduría
cuando obedezco a Dios. Y el efecto de esa justicia, que es cuando pongo por obra lo que Dios ha establecido, es que tengo paz. O sea, yo tengo paz cuando obedezco a Dios. Cuando el efecto de esa justicia, que es obedecer a Dios, que no es otra cosa que manifestar sabiduría en el acto, en la acción, el efecto sobre mí es que tengo paz, eirene, paz, que no importa lo que esté pasando, estoy en control de mis circunstancias, en mis emociones, de mis reacciones. No permito que las cosas me roben el entendimiento y la capacidad de decidir. Estoy claro en el objetivo hacia el cual estoy caminando, no importa lo que vea, lo que esté sucediendo. Y cuando tú entras en ese propósito divino, tú tienes esa paz de Dios. Y el efecto de hacer las cosas como Dios dice, justicia y sabiduría. Ambas, al hacerlas, me dan paz. Y el efecto de las dos cosas es que tengo el gozo de Dios, la fortaleza espiritual para mantenerme dentro de las circunstancias conectado a Dios. Eso no me va a distraer. Por lo tanto, el impío sufre las consecuencias de su maldad porque no tiene gozo, no tiene paz, ni tiene justicia. Y por lo tanto no puede tener sabiduría porque no obedece a Dios. Por lo tanto, yo te invito, hombre de valor, que obedezcas a Dios. El simple, el tonto, el haragán, el ignorante, el orgulloso, el derrochador, el pecador, nunca gozarán de admiración. ¿Por qué? Porque no manifiestan esa justicia de Dios. Por eso es que hay muchos contrastes en el libro de Proverbios que impresionan acerca de una y otra vez en este libro, repitiendo lo que es el sabio y lo que es el necio. Las antítesis, ¿verdad?, de una cosa y otra nos ayudan a entender mucho de estos conceptos como que es la sabiduría o lo que es ser necio. Por eso yo te invito a que repases esta palabra, a que repases estos conceptos, a que me llames al 787-6870, al Centro Cristiano Vida Abundante en Riverview, Bayamón, y que te conectes a nuestra página de la iglesia y veas todos los sermones y toda esa palabra. También entras a Programa por la Palabra en Spotify y en YouTube para que nos sintonices y nos escuches. Seguimos hablando en este tiempo de hombres de valor, hombres que se necesitan en este tiempo conforme al plan, conforme al propósito de Dios, que sean modelo de una generación que viene subiendo, de una generación que necesita entrar en comunión con Dios para ser una luz en medio de tanta situación que están ocurriendo. Y hemos venido hablando de que tú no eres uno más, sino que fuiste creado por Dios en Cristo Jesús para buenas obras, que tu vida debe tener un propósito, como le dijo el profeta Jeremías, Dios al profeta Jeremías, cuando dice, antes de estar en la barriga de tu mamá yo te conocí, y estando en la barriga de tu mamá mientras yo te formaba, te di un propósito, y te saqué del vientre de tu mamá para que fueses profeta a las naciones. Que también hay un deber de cada uno de nosotros, que es evaluarnos a la luz de esta palabra. Y si no estamos viviendo conforme a ese propósito, detenernos y decir, Dios, yo quiero arreglar mis cuentas contigo. Yo necesito entrar en comunión contigo. Y te pido, Dios, que tu Espíritu Santo me ayude a rendirme a ti, a hacer lo correcto, a comenzar desde hoy en adelante el resto de mi vida de una manera diferente, de una manera conectada a ti, de tratar de aprovechar el tiempo que me queda sobre la faz de esta tierra para ser de bendición a aquellos que me rodean y tener paz contigo, vivir esa sabiduría, ese propósito para el cual tú nos has creado. Estuvimos mirando, fíjate, a principio de este programa y durante esta hora y media que hemos estado compartiendo contigo, que un hombre de valor ama a Dios y un hombre de valor trata de obedecer la palabra de Dios, que un hombre de valor trata de vivir en sabiduría, y te recomendaba la lectura y meditación sobre el libro de Proverbios. Después de los Salmos está Proverbios. Y mirando ese libro de la sabiduría de Dios, podemos mirar que presenta muchos contrastes. Estaba dándote un resumen de la sabiduría, que es obedecer a Dios, versus el necio. El necio hace lo que le da la gana. Vemos lo que es la justicia, que no es otra cosa que poner por obra la palabra de Dios, versus no obedecer esa palabra de Dios que te coloca en el marco de la maldad, de llevarle la contraria a Dios, de ser rebelde. Lo que es el bien versus el mal.
el mal se origina en Satanás y entra al mundo por medio de Adán, y era y es universal, porque todos somos pecadores y hemos sido destituidos de la gloria de Dios, pero Dios mostró su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vemos el contraste entre la prosperidad. El que prospera es aquel, fíjate, y no estoy hablando de cosas materiales, que según prospera su alma es prosperado en todas las áreas de su vida. En su vida familiar, en su vida vocacional, en su vida relacional con todos los demás seres humanos y en su vida espiritual. Frente a la pobreza espiritual que se da en la vida de aquellos que no obedecen a Dios, que se da en la vida de aquellos que retan el propósito divino. Y yo sigo mirando entonces que hay un contraste que presenta el libro de Proverbios entre el honor y el deshonor. El que anda en honor honra al Creador. Y al yo honrar al Creador, se refleja en mí esa honra que Dios le da, porque Dios honra a los que le honran, frente al deshonor, que es estar en oprobio, que es estar en lo más profundo de las consecuencias de la maldad, porque Dios mira de lejos al altivo. El altivo es aquel que desprecia a Dios, aquel que cree que puede hacer su vida como se le antoja y como se le da la gana. Está la permanencia versus la transitoriedad. En lo transitorio, lo pasajero, lo efímero de este mundo es contrastado en el libro de Proverbios frente a lo que es lo eterno, lo que es de valor, lo que es de trascendencia del ser humano. El principio de la sabiduría es hacer las cosas como Dios dice, porque lo único que uno se lleva de este mundo, y escúchalo bien, lo único que uno se puede llevar, y yo he estado en montones de funerales y he visto tantas cosas, a nadie le ponen en el sarcófago ni en el crematorio las llaves del carro, las escrituras de la casa, las cuentas de banco, ni nada de eso, ni su laptop, ni nada así, su cosa, sino que lo único que tú te llevas de este mundo son las obras. Apocalipsis dice, oí una voz del cielo que decía, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de tus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Uno se lleva de este mundo las obras que hizo, porque hay un tribunal de premiación en los cielos, de premiación, no de salvación, de premiación, porque todo el que aceptó a Cristo como Señor y Salvador tiene vida eterna, no tiene que pasar por el juicio de condenación. Este juicio es de las obras, es un tribunal de premiación. Hay coronas de vida, hay galardones, que ninguno tome tu galardón, como dijo el apóstol Pablo. Quiero permanecer fiel para que nadie tome mi corona. Todo eso está establecido ahí, que cuando Cristo venga y levante su iglesia, en ese momento en los cielos va a haber una premiación, van a haber unas bodas del Cordero, mientras que en la tierra va a estar ocurriendo toda esa semana de tribulación y gran tribulación. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Quieres evitar eso? Acepta a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Por eso es que habla de permanencia, del eterno, del escatón, de la ciudadanía que está en los cielos frente a lo que es la ciudadanía terrenal. Pero que en adición a eso veo la verdad versus la mentira. Cristo es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y Cristo también dijo que Satanás es el padre de toda mentira. Así que rechazar a Cristo te coloca en el camino de la maldad, de lo satánico, de lo perverso y de la mentira. Está lo que es el contraste de la laboriosidad, de ser hacendoso frente a lo que es la vagancia, la indolencia, la pereza, que ese es el pecado más común que existe, que el que pudiendo hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Así que ser vago es pecado. Así que ponte a trabajar, ponte a hacer algo para el reino de los cielos. Otro contraste que presenta ese libro de Proverbios, de lo que es la sabiduría, te habla de la amistad versus la enemistad. El creyente en Cristo Jesús está llamado a andar en amistad y no en enemistad, en amistad con Dios, en relación con Dios y no rechazando a Dios. Está el prudente versus el imprudente. El prudente que edifica sobre la roca, que hace las cosas como Dios dice, y el imprudente que hace las cosas como se le da la gana. El prudente ve el mal y se aleja. El imprudente sigue caminando y se lleva enredado el problema. Yo sigo mirando la fidelidad versus el adulterio. El fiel, el fideligno,
aquel que cumple los pactos y los propósitos de Dios frente a aquellos que no quieren cumplir los pactos y los propósitos de Dios. Y eso es retar el propósito divino. Está también la paz versus la violencia. La paz, que no es otra cosa que el efecto de estar en comunión con Dios, versus estar en violencia, que se origina precisamente al no tener paz con Dios. El origen de la violencia está narrado nada más y nada menos que en Génesis, capítulo 4, cuando tú miras el origen de la violencia en el planeta, que es cuando Caín tiene un problema de adoración con Dios y se desquita con su hermano Abel. No tenía problemas con Abel, no había tenido ni un sí ni un no con su hermano Abel, pero como no tenía paz con Dios, como estaba falto en su adoración a Dios y no quiso someterse al propósito divino para que Dios lo trabajara, sino que se esconde de Dios y asesina a su hermano. Y ahí ese es el origen de la violencia. Un actor que no tiene paz con Dios y que afecta a su prójimo. Lo mismo que están en la criminalidad, todos esos abortistas, esos criminales que tú ves por ahí en esas clínicas, los que lo defienden, que están infiltrados dentro de la iglesia, hablando del derecho de la mujer, son unos asesinos, son unos criminales, que extinguen la vida de un bebé que no tiene culpa, que no les ha hecho nada a estos abortistas y criminales, y que el propósito de ellos es que los maten en el vientre materno y no importa qué, con ese aturdimiento y ese derecho enfermo, torcido y tóxico, con esa torcedura que tienen en el espíritu y tú los miras ahí, porque no pueden tener paz y andan en la violencia, porque están mal delante de Dios. Y el llamado que se les hace en esta cosa, en estas horas, es que tengan paz de Dios. Está la buena voluntad versus la ira, que tú lo miras ahí bien clarito, bien sencillo, y cuando tú te sometes a la voluntad de Dios, que es que sueltas la amargura perdonando, tú sueltas la amargura, el enojo, la ira, la maledicencia y la contienda y la malicia, y todo eso se va en el nombre de Jesús cuando tú andas en esa buena voluntad de Dios. Y el otro contraste que te presenta el libro de Proverbios es entre Dios y el hombre. El Dios eterno frente al hombre que es pasajero. El Dios que es creador, que hizo los cielos y la tierra, cuyo propósito es que nosotros tengamos comunión con Él. Así que otra de las cosas que podemos mirar para trabajar ese propósito de Dios se llama discernimiento, que el Espíritu Santo nos da cuando alimentamos nuestra relación con Dios para discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto. También dentro de ese propósito está el ser compasivos, tener compasión del ser humano que pueda fallar. Por eso es que Gálatas capítulo 6 y verso 1 te dice que levantes al que esté caído. Gálatas capítulo 6 verso 1 habla de ayudar a nuestro prójimo y a nuestros semejantes. Te lo voy a leer como lo dice aquí, de una manera, ¿verdad?, que no haya excusa. Cuando tú estés en esta meditación, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. O sea, que una persona con propósito de Dios trata de restaurar a su hermano por medio de la compasión y de ser justo. De la conciencia para un hombre de valor, de que trate de imitar a Dios, porque alguien va a tratar de imitarte en tu familia, en tu vecindario. Y yo le doy gloria a Dios por ese privilegio, que es que tú puedas reflexionar en un día como hoy, de lo que es ser un hombre de verdad. Un hombre de verdad es un hombre que vive lo que Dios creó en él, que hace las cosas como Dios dice, que a pesar de los defectos, las debilidades que todos tenemos, los errores que podamos tener en la vida, la Biblia es rica en ejemplos de gente que muestran sus debilidades y que dentro de ese propósito permiten que Dios haga obra en él. Filipenses capítulo 1 y verso 6. Dice que aquel cumplirá, que Dios cumplirá su propósito en mí. Dice que no ceso de confiar en la obra que Dios va a hacer en mí, que aquel que comenzó en mí la buena obra, ese Dios todopoderoso que me creó, sigue obrando en mí hasta el día que Cristo se manifieste. Por lo tanto, si tú abres tu mente y tu corazón a que Dios trabaje contigo,
esa obra constante de Dios en uno va a mejorar a uno día a día. Hoy no somos tan buenos como lo seremos mañana. Mañana vamos a ser mejores que hoy. Por lo tanto, va a haber una oportunidad para mejorar, para cambiar, para ser transformado. Y le hablo a gente que ha tenido problemas con la justicia, que han tenido problemas con su familia, que entre cuero y carne tienen un espíritu de guerra, de violencia, de maltrato, para recordarte hoy que Dios tiene plan, que Dios tiene propósito, que Dios quiere bendecirte, que si empezaste mal, no vas a terminar mal, porque si te abres al propósito de Dios, Dios interviene y cambia tu lamento en baile. Dios cambia, te quita ese corazón de piedra y te pone uno de carne. Es el Dios que te va a ayudar a andar en justicia porque vas a empezar a obedecerlo. Es el Dios que te va a ayudar a caminar en la integridad que se va a manifestar en la entereza de tu relación con Él. Y esa relación de Dios contigo y tú con Él se va a fortalecer de forma tal que vas a ser el mismo donde quiera que te metas. Cuando entras entonces en el ejemplo de Dios que nos llama a perdonar en Cristo Jesús, a ejercer ese perdón que Dios nos ha dado. Por eso cuando uno mira esta palabra poderosa y ve los ejemplos del perdón que Dios dice, mira, para el cristiano el perdonar no es una opción, el perdonar es obligatorio para el creyente. Yo sigo mirando esta palabra poderosa y le dice al hombre, ¿tú quieres recibir perdón? Pues tienes que perdonar a tus semejantes, porque en esa provisión de Dios, que es el perdón de Dios cuando dice, y perdónanos, uno necesita el perdón de Dios y le hace falta perdonar a los demás. Diariamente tenemos que caminar amando al prójimo y ejercer ese perdón por la sencilla razón de que ya Dios nos perdonó a nosotros primero. Por eso es que habló del perdón y cuando le tocó a Él, en la cruz del Calvario, Cristo, la primera palabra que dijo allí dentro de toda esa predicación que hizo desde la cruz, fue la palabra del perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y todos somos merecedores de ese perdón de Dios por la obra de Cristo, porque si no, no lo mereciéramos. Pero en adición a eso, un hombre de valor, un hombre que busca andar en esa sabiduría y en ese propósito de Dios, reconcilia. No solo perdono, sino que trato de armonizar las relaciones de mi familia con mis semejantes, en mi trabajo, en mis vecinos, en la iglesia. En todo sector que uno interactúe, debe ser pacificador. Esos pacificadores cuyo recompensa va a ser el reino de los cielos. Y en adición a eso, tener dominio propio. Una persona que camina al propósito de Dios puede andar en ese dominio propio. El gran resumen, el sumum bonum de todo esto es que uno que vive una vida de fe, en obediencia, en amor, buscando agradar a Dios, puede ser un ejemplo para todos aquellos que le rodean. Por eso yo te invito en esta hora a que tú hagas la parte que nos falta en toda esta reflexión. Está en el libro de Romanos capítulo 12. Hombre de valor, te invito en esta hora a que repases lo que tú eres, a que hagas caso de lo que dice Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 te dice, sométete a un proceso. Es un proceso de transformación. No es que tú la hagas tú mismo, sino que permitas que Dios, como alfarero divino, meta las manos en tu vida, que somos barro, nosotros somos barro y Él es el alfarero. Me gusta esa metáfora, ese ejemplo que usa, esa imagen que se usa en Jeremías capítulo 18, que eso es un proceso que uno se somete, que va dirigido a cambiar, va dirigido a modificar, va dirigido al propósito de Dios, va dirigido a alterar cosas, va dirigido a que se puedan reformar algunas cosas, a entrar en un proceso de transformación, a estar en una manera y que una obra sobrenatural de Dios se dé en nosotros. Que todos esos sentimientos que tenemos se armonicen hacia esa voluntad de Dios. Y lo podemos hacer sometiéndonos al señorío de Cristo, haciendo lo que dice su palabra. Por eso es que en otros programas te he compartido que la palabra de Dios, cuando tú meditas en ella, espiritualmente se convierte en un bisturí que entra y nos opera, que remueve las masas, sean benignas o malignas,
que saca de nosotros aquello que nos quiere robar la salud, que hace una cirugía perfecta que llega a donde se forman los pensamientos, a donde están las coyunturas, los tuétanos y las intenciones del corazón, que antes de neurolingüísticamente salgan las palabras para afuera, en donde se está articulando el pensamiento, ahí se mete la palabra de Dios para que funcione como filtro y lo que salga de nosotros sea lo bueno, lo justo, lo amable, lo que es de buen nombre, en aquello que hay virtud alguna. Y si tienes la entereza, el arrojo, la valentía, como dicen en la calle, la babilla, la estamina de decirle, Dios, yo necesito someterme a este proceso de cambio. Quiero variar mi conducta, quiero modificar, Dios. Ayúdame a alterar mi respuesta de una manera buena, honorable, decente, correcta. Limpia mi vocabulario. Quiero ser reformado en ti, de Dios. Y como dice este Romano, dice, no te conformes a este siglo, sino sé transformado por medio de la renovación de tu entendimiento para que puedas comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sin conformarse aquí se refiere uno a la moda exterior o a la apariencia, acomodándose a un diseño. Pero aquí aparece también aquellos que se conforman a los deseos mundanos, te dicen, no te acomodes a esa cultura del mundo. Aún la conformidad aparente o superficial al sistema de este mundo, cualquier acomodo a sus maneras será fatal para la vida cristiana. Por eso es que la obra cristiana comienza desde adentro. Dile, Espíritu Santo de Dios, te pido que dirija mi voluntad. Me rindo a ti. Me rindo totalmente a ti. Y entrego mis ideas, entrego mis costumbres. Estoy dispuesto a ser una persona nueva, diferente, de novedosa frescura en cuanto a conducta y pensamiento. Quiero aprender por experiencia propia la satisfacción que se disfruta de obedecerte a ti como el Dios verdadero. Recuerda que puedes buscar en Programa por la Palabra en Spotify o en YouTube y entras ahí, Programa por la Palabra, te suscribes a YouTube o a Spotify y vas a entrar también probablemente en TikTok y otras plataformas sobre lo que son estas reflexiones del Centro Cristiano Vida Abundante. Estamos en la carretera 168, esquina calle 1 en Riverview, Bayamón, que el teléfono en el templo es el 787-787-6870, que soy el pastor Jorge Lucas Escribano y que todos los domingos de 9 a 10 y 30 de la mañana tenemos el primer culto y de 11 y 20 a 1 tenemos nuestra segunda reunión en la cual te estamos esperando aquí, carretera 168 en esquina calle 1, frente al cementerio Puerto Coeli, en la esquinita del Cementerio Nacional. Dame el privilegio de saludarte personalmente. Mi abrazo a todos los hombres en este día. Dios les bendiga y Dios les guarde. Gracias por acompañarnos a Por la Palabra. Si el tema de hoy ha tocado tu corazón, escríbenos al correo porlapalabraccva@gmail.com. Y recuerda que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y brega a